Buenos días. A ver, así. Gracias. Buenos días a todos, agradecerles que estén acá tan temprano para escucharnos, agradecer a todo el comité organizativo de este evento, al doctor Ocanto, a la doctora Elizabeth. Nos han tratado también durante todos estos días, nos hemos sentido en casa. Muchas gracias. Sin más, mi conferencia es principalmente para aquellos que se van a iniciar en este mundo de la medicina regenerativa. Quizás a los que ya están más avanzados y están trabajando en este tema les va a resultar un poco aburrida, pero es importante que podamos informarles y aunar criterios acerca de lo que vamos a hablar durante todo el día. Es importante saber de qué estamos hablando. Así que es acerca de los fundamentos de la medicina regenerativa. Como ya me presentaron, soy parte de ISCA, directora para América Latina, soy entrenadora para Stem Cell Training y directora médica de Stem Cell Center Buenos Aires y Regen Terapia hace varios años. Bien, la medicina regenerativa de por sí en ninguna parte del mundo, digamos, es una especialidad, así que nosotros fuimos creándola. ¿Y qué hace la medicina regenerativa? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es mejorar la regeneración de los tejidos, potenciar su capacidad regenerativa, y cómo lo hace a partir de la transferencia de células madre a los tejidos dañados, y que esta transferencia sea en forma segura y eficiente. Y para eso lo que hace es desarrollar distintas estrategias terapéuticas que van a potenciar la regeneración de los tejidos. Dentro de las estrategias tenemos al plasma rico en plaquetas, la medicina ortomolecular, los exosomas, las células autólogas, el cultivo de células. Hay muchísimas técnicas terapéuticas en medicina regenerativa. O sea que no es solo medicina regenerativa, es hacer células. Cuando hacemos medicina regenerativa estamos tratando un paciente y tenemos que tener diferentes estrategias terapéuticas. No todo sirve para todo y hay veces hay que combinarlas. De todo esto vamos a estar hablando hoy. En primer lugar, tenemos que saber qué es una célula madre y qué define a una célula madre. En primer lugar, que es indiferenciada, que quiere decir que tiene la capacidad de diferenciarse en otro tipo de célula. La potencia y la autorrenovación. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo va perdiendo la capacidad de diferenciarse y la potencia a medida que se va diferenciando. Desde que se forma la unión del ovocito con el espermatozoide. ¿Funciona el láser? No. Bueno. Se genera la mórula, y esta mórula, las células de esta mórula son células totipotenciales que tienen la capacidad de generar todos los tejidos embrionarios y extraembrionarios. Luego se sigue dividiendo y se forma el blastocito. En el blastocito van a ver la masa interna, que es ese acúmulo de células que se encuentra en la parte inferior. Y esas células son las únicas que se llaman células embrionarias. Cuando estamos hablando de células embrionarias, las únicas células embrionarias son aquellas que se obtienen de la masa interna del blastocito. Después vamos a hablar más adelante cuáles son los problemas con este tipo de células. Estas células son células pluripotenciales y tienen la capacidad de generar los diferentes tejidos, pero del embrión. A medida que se sigue diferenciando y se siguen formando los diferentes órganos, estas células van perdiendo su potencia, su potencialidad, y se van diferenciando hasta llegar a la célula madre unipotente del tejido. Esta célula madre va a generar solo el tejido. La célula madre de la epidermis va a generar solo las células de la epidermis. Entonces la idea es obtener células que no hayan perdido su potencia para poder diferenciarse. Y la autorrenovación es la tercera característica. Las células madre tienen la capacidad de replicarse ellas mismas y de replicarse en los diferentes tejidos. Hay una manera de replicación de las células madres que se llama replicación autocástica, y tiene que ver cuando un tejido está bajo estrés. Lo que hace la célula es diferenciarse en una célula del tejido y en una célula igual a ella misma, totalmente sin diferenciación. Esto hace que no se pierda el pool de células madre que se encuentran en el tejido. Con estas tres características nosotros podemos decir que estamos ante una célula madre.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito de células madre embrionarias y lo primero que se van a encontrar cuando hacen células es que se confunde no solo la gente común que nos viene a ver al consultorio, sino también nuestros propios colegas y toman a las células madre como si fuesen células embrionarias. Las células madre embrionarias no se utilizan en la clínica médica, se utilizan para investigación por varios motivos. Uno de los motivos es que para poder sacar células madre embrionarias tenemos que matar embriones. Entonces hay un problema ético, religioso, moral y demás, por lo cual no se realiza. ¿De dónde se sacan estos embriones? De las fuentes de FIV, de las clínicas de fertilización, o puede ser por clonación con transferencia de núcleo. ¿Y qué pasa con estas células? Como les expliqué, tienen la capacidad de generar todos los tejidos embrionarios, entonces tienen una alta incidencia de teratomas. Por eso tampoco se utilizan. Una mención especial son las células IPS. Ayer Marisa habló un poco de esto, del doctor Yamanaka, que recibió su premio Nobel por esto y como dijo Marisa, se tendría que ganar los 5 años próximos el premio Nobel. ¿Qué pensó este señor? Dijo, bueno, si una célula va diferenciándose y perdiendo su capacidad de diferenciarse, ¿cómo puedo hacer yo para volverla para atrás? Desdiferenciarla. Entonces en ese momento empezó a trabajar acerca de la introducción de factores de transcripción para inducir la pluripotencialidad. Y en todo esto aparecieron los 4 factores de Yamanaka, que son el SOX2, el OCT34, el KIF y el CMYC, dentro de estos oncogenes, que hacen que una vez expresados, la célula se transforme en pluripotencial. A partir de esto, ya no tendríamos estos conflictos morales y éticos acerca de la utilización de embrionarios. Entonces, estas células cultivadas en determinados medios de cultivo, las podemos llevar hacia la línea celular que nosotros querramos. En esto es lo que está trabajando la ciencia actualmente, hay muchos estudios corriendo. El problema principal con este tipo de células es que para poder introducir estos factores de transcripción, la célula hay que someterla a múltiples divisiones, eso hace que sea inestable genéticamente y que pueda producir tumores. Pero vamos a hablar de lo que utilizamos habitualmente nosotros y lo que existe en el mercado, que igual Maritza también en su conferencia va a hablar más exhaustivamente. Pero dentro de las células madre adultas, o sea, las células se clasifican en embrionarias o células madre adultas. Las embrionarias, las únicas, son las que se sacan del embrión. Una célula madre de cordón umbilical no es una célula embrionaria, es una célula madre adulta. Dentro de estas tenemos del tejido del cordón umbilical o de la sangre del cordón umbilical, de la membrana amniótica, células mesenquimales, células de la pulpa de la dentina, las células madre, gracias, las células madre de la médula ósea y las células mesenquimales de la médula ósea, o sea, tenemos la CD34 y las células mesenquimales y las células mesenquimales derivadas del tejido adiposo. Las que ven ahí marcadas en azul son las que utilizamos en los tratamientos con células madre autólogas en fresco. ¿Qué quiere decir? Que se las sacamos al paciente en el mismo acto, las obtenemos y se las volvemos a inyectar. Entonces, en la clínica médica, en la consulta médica, lo que nosotros podemos hacer es esto, o punzar una médula ósea que va a tener CD34 y células mesenquimales, o hacer la extracción de tejido adiposo para la extracción de células madre. Ayer estuvimos hablando con algunas personas que nos preguntaban qué hacían con el cordón umbilical que tenían criopreservado. Y le dijimos, no gastes más dinero. El cordón umbilical, de las células madre pueden ser extraídas del cordón umbilical o de la sangre del cordón umbilical. Se hace una sección de 5 centímetros del cordón umbilical y es lo que se manda a digestión enzimática y después a cultivo y criopreservación. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse en osteoblastos, en condrocitos, cardiomiocitos, neuronas y células endoteliales.
La otra opción es de la membrana amniótica, de la placenta. Lo que se hace es, se saca la membrana amniótica, se la somete a digestión con tripsina y ETA para poder separar las células epiteliales, luego se hace una digestión enzimática con colagenasa y luego hay distintos tipos de digestiones para aislamiento celular y después sí va a cultivo y expansión celular. En ese cultivo, dependiendo de la línea celular que nosotros querramos obtener, vamos a someterla a diferentes cultivos. La célula capta el medio en el cual se encuentra y se va diferenciando a esa estirpe celular. Obviamente que estos tipos de obtención de células de cultivo y expansión son mucho más avanzadas y que resulta bastante difícil para el médico y la consulta clínica poder realizarla porque los laboratorios, no es un laboratorio así nomás, es un laboratorio que lleva mucho dinero poder hacerlo y no todos lo pueden hacer. Lo bueno es que los laboratorios obtienen las células y nos venden los viales con las células, entonces nosotros podemos trabajar con estas células de otra manera. Las células mesenquimales derivadas de la pulpa dental, están muy en auge y también hay poca cantidad de células, pero llevadas a cultivo y expansión celular tienen gran capacidad de diferenciación hacia condrocitos, osteoblastos, adipocitos, neuronas y miocitos. Bien, las células mesenquimales del tejido adiposo, hablando con colegas durante todos estos días, yo soy una fanática del tejido adiposo y uno puede obtener tejido adiposo o médula ósea. A mí las células del tejido adiposo me fascinan. Tienen capacidad de diferenciación hacia hueso, hacia tejido adiposo, hacia músculo y hacia cartílago. Pero lo principal que tiene estas células es que es inmunomoduladora. Tiene una capacidad de inmunomodulación muy importante. En nuestro centro principalmente tenemos un área de estética y otro área de enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de estas enfermedades, aparte de la artrosis y demás, trabajo mucho con enfermedades autoinmunes. Entonces yo utilizo mucho las células de tejido adiposo por su capacidad inmunomoduladora. Las células madre de la médula ósea no solo encontramos los CD34, sino también vamos a obtener células mesenquimales, células progenitoras adultas multipotentes y células progenitoras de endotelio. ¿Qué diferencias hay entre tejido adiposo y médula ósea? En primer lugar, la cantidad de células. El tejido adiposo hay mucha más cantidad de células que en la médula ósea. A medida que va pasando el tiempo, la médula ósea va siendo reemplazada por tejido adiposo, entonces la cantidad de células va disminuyendo. Nosotros tenemos una línea de corte de aproximadamente 60 años, con lo cual pacientes mayores de 60 años no le realizamos médula ósea, a no ser que estemos tratando una articulación en especial. Pero en general, cuando hacemos medicina regenerativa, no tratamos la rodilla, tratamos a todo el paciente, entonces queremos tener gran cantidad de células. Por eso, mayores de 60 años, nosotros utilizamos tejido adiposo. Obviamente en enfermedades autoinmunes preferimos la utilización de células derivadas de tejido adiposo. La capacidad de diferenciarse es similar, pueden diferenciarse hacia lo mismo. De todas maneras vamos a hablar que cuando hacemos células madre autólogas, por la cantidad de células, el engraftment, el injerto de células, no es tal. Cuando hacemos células cultivadas y tenemos gran cantidad, sí podemos obtener injertos sobre el órgano lesionado. Pero cuando hacemos autólogas, las células madre actúan principalmente por la liberación de sustancias. Esa liberación de sustancias se llama actividad parácrina y lo que hace es tener células dianas que van a activar y estimular a las células que están localmente para que hagan lo que tengan que hacer en el sentido de regenerar tejido. Por lo tanto, no es que la célula yo lo ponga en la rodilla y se va a transformar en condrocito. Sí, tiene esa capacidad,
pero su forma de actuar en los tratamientos de medicina regenerativa no es diferenciarse de una célula del tejido lesionado, sino liberar sustancias que estimulen la regeneración de tejido. Y la otra diferencia es que hacer un tratamiento con células madre de tejido adiposo nos lleva mucho tiempo, es un procedimiento bastante arduo, por lo menos son 3 horas de laboratorio, no lo que le hacemos al paciente, porque lo que le hacemos al paciente son 20, 30 minutos, pero hacer el aislamiento de las células madres lleva un proceso de digestión enzimática y de laboratorio que nos lleva más o menos 3 horas. En cambio, es un método excelente para los traumatólogos. Yo siempre digo, los traumatólogos quieren todo ya, rápido, entonces la médula ósea es algo eficiente para ellos. De todas maneras, también es bastante difícil. Bueno, hay pacientes que le dicen que le van a punzar la médula ósea. El primer problema es que se piensan que le van a punzar la médula espinal y lo van a dejar paralítico. Entonces no quieren hacerse punción de médula ósea. Y segundo, cuando ven la aguja de médula ósea tampoco se la quieren hacer. En cambio le dicen, no, te hago una lipo chiquita, de paso el rollito de acá, el rollito de allá, y quieren hacerse el adiposo. Bien. Esto es lo que hablamos de la forma de funcionar. Entonces, las células mesenquimales de tejido adiposo tienen capacidad inmunomoduladora, inhiben la apoptosis, incrementan la vascularización del tejido dañado, que esto es importante porque si queremos nuevo tejido, lo primero que tenemos que tener es vascularización. Si no tenemos vascularización, no vamos a poder hacer nada. Y estimular a las células sanas que están locales a activarse y a poder regenerar tejido y salir de ese estado que se llama estado quiescente. Bien. ¿Qué necesito para trabajar con esto? Porque siempre me preguntan, bueno, bárbaro, yo quiero hacer células madre, ¿y qué necesito? Es un laboratorio básico donde tenemos una campana de flujo laminar. No sé por qué no. Bueno, la primera es una campana de flujo laminar que lo que hace es que no haya contaminación de la muestra. Una centrífuga así especial con determinados capacitores y determinada fuerza G. Un fotoestimulador, un contador de células que va a hacer que en nuestro tratamiento sepamos qué cantidad estamos poniendo y además podemos medir viabilidad. Porque lo importante, como hablábamos también con los colegas ayer, es esto, ¿no? No todos los pacientes, por estrés oxidativo y demás, tienen la misma capacidad regenerativa. Los tratamientos con células madre no tienen el mismo efecto en un paciente que otro. Eso es lo que nos hace a nosotros muy difícil poder protocolizar y exponer y hacer trabajos científicos, porque no es reproducible. Pero bueno, la idea es que los protocolos tengan determinada cantidad de células y determinada viabilidad. Y la tercera, la que tenemos acá abajo, es una máquina de plasma gel. Ayer el doctor Giancarlini estuvo hablando de esto. Y cuando hacemos médula ósea, sí, nosotros utilizamos una aguja especial que hace que no tengamos que hacer una obtención por abanico, sino una sola punción y ir extrayendo a 2 centímetros de médula ósea. Bien, cuando hacemos fracción vasculoestromal, que es la obtención de células madre de tejido adiposo, lo primero que hacemos es sacarle sangre y hacer un plasma. Para eso, bueno, usamos los tubos de Vacutainer, obtenemos el plasma y luego lo activamos con calcio, lo ponemos a fotoestimular y el plasma pobre lo ponemos muchas veces a gelificar para hacer viscosuplementación. Esto es un lisado plaquetario donde vemos que tenemos el trombo adentro y todo ese suero son factores de crecimiento. Este es el tipo de plasma que nosotros usamos. Si hay tiempo después voy a hablar un poco de plasma, pero el plasma no es el mismo para todos, hay diferentes tipos de plasma, con Baficoat, sin Baficoat, fibrina rica en factores de crecimiento, lisado plaquetario, no todo es lo mismo, no hay una sola forma de hacer un plasma, hay distintas formas dependiendo para qué lo queramos utilizar. En este caso es un lisado plaquetario o un suero rico en factores de crecimiento. Acá las plaquetas se han roto todo y han liberado sus factores de crecimiento. Se hace una
Mini liposucción, se necesita poca cantidad de grasa, 60 mililitros de grasa, a través de nosotros le decimos MELA, mini extracción lipídica ambulatoria. Se hace bajo anestesia local con solución de Klein. Utilizamos cánulas de lipoaspiración de 3.0 como mínimo. Es un procedimiento totalmente indoloro para el paciente. Esta grasa se la lleva a una digestión enzimática con colagenasa o puede ser también con lecitina de soja. Nosotros en un primer momento utilizábamos, ya no utilizamos más lecitina de soja. La lecitina lo que hace es disolver también, disuelve la grasa y acuérdense que la membrana celular es una capa fosfolipídica, entonces puede romper la membrana celular y disminuir la viabilidad de las células. La colagenasa no hace eso, solo rompe las fibras de colágeno, que es el sostén de las células madre, y al romperlo se liberan. Esa digestión enzimática de 20 minutos, luego se lleva a una centrifugación y se obtiene el tubo que tenemos ahí. En la parte superior tenemos grasa líquida, luego tenemos la grasa sólida, el medio con el de lavado y demás, y ese botón de abajo, que siempre cuando hacemos cursos con Maritza nos dicen, ¿tanto trabajo para esto? Sí. Ese botón es el botón de fracción básculo-estromal. Y esto es importante, la fracción básculo-estromal no solo tiene células mesenquimales, tiene células mesenquimales, células del sistema inmune, tiene adipocitos, tiene células endoteliales, pericitos, hay mucha cantidad de células. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo no puedo sacarle la grasa a un paciente, sacar la fracción básculo-estromal y ponérsela a otra. Si ustedes leen, las células mesenquimales no tienen complejo de histocompatibilidad. Por lo tanto, cuando se cultivan células madre mesenquimales, no hay que hacer ningún cross-match para ver si es compatible o no donante y receptor. Pero bueno, esas son solo células mesenquimales que se han aislado y se han cultivado, y sí, no tienen HLA. Pero cuando nosotros hacemos células en fresco, lo que obtenemos no son solo células madre mesenquimales, obtenemos fracción básculo-estromal. Dentro de estas células sí hay otras que presentan complejo de histocompatibilidad. Por lo tanto, en este caso sí uno necesita un cross-match. No se puede poner a otro paciente. Punción de médula ósea, nosotros utilizamos la cresta ilíaca, la espina posterior, y obtenemos aproximadamente 10 ml de médula ósea. La aguja que nosotros utilizamos nos permite no tener que centrifugar la muestra. La centrifugamos en caso de que querramos concentrarla y tener menor volumen, por ejemplo, cuando hacemos intratecal por la cantidad de volumen para inyectar intratecal, entonces preferimos concentrarla para que sea menos cantidad. Bueno, ya sé cómo se hace, pero ¿cuál uso, cuándo la uso y cómo la uso? Eso es lo más difícil. ¿Y en qué la voy a usar? Siempre les decimos que cuando empiezan con tratamientos con medicina regenerativa, con terapia celular, vayan a lo seguro, vayan a lo que ya saben que no van a fallar, que van a tener éxito. Principalmente porque es un tema muy controvertido. Y si van a ver que cuando empiezan a decir que hacen células madre, les van a llegar casos genéticos, casos de parálisis infantil, por ejemplo. No se metan con esas cosas. Vayan siempre primero a lo seguro. Dentro de lo más seguro, la artrosis o la osteoartritis es la más segura de todas, que van a tener efecto. Por eso los traumatólogos tienen tanto éxito en este tipo de terapias. La degeneración macular es bastante controvertida, ha tenido algunas consecuencias como ceguera después de la inyección, por lo tanto es una de las cosas que le diría por ahora no se metan en esto. Enfermedades autoinmunes andan muy bien con tejido adiposo. Lo importante es que cuando nosotros hacemos terapias celulares o medicina regenerativa, nosotros nunca nos alejamos de la medicina tradicional. A mí no me gusta que me digan que hacemos medicina alternativa. Para mí es una medicina complementaria. Uno nunca va a sacar al paciente de un tratamiento, no sé, con biológicos, por ejemplo, porque el paciente siempre tiene que estar inmunomodulado. La inmunomodulación con terapias
autólogas en fresco, no dura más de 3 meses. Entonces, si yo no lo tengo modulado de otra manera, va a ser un brote. Las enfermedades autoinmunes cursan con brote y en cada brote generan lesión. Entonces, lo utilizo mucho en pacientes que cuestan sacar del brote, asociado con la medicina tradicional, generalmente con medicación biológica. Sí intentamos retirar los corticoides. Para los que hacemos medicina regenerativa, el corticoide es como una mala palabra. Tenemos otras maneras de poner un antiinflamatorio. Lo que sí, en mi experiencia, que tengo bastante en enfermedades autoinmunes, de hecho yo sufro una enfermedad autoinmune y estoy tratada con células madre ya hace varios años, tengo 7 tratamientos, así que puedo decir qué es lo que se siente cuando uno hace células madre. Pero lo que uno ve y le avisa al paciente es que no lo va a curar nunca y el paciente va a seguir teniendo brotes. Que yo le haga células madre no va a hacer que no tenga ningún brote más, sí, lo va a tener. Pero ¿qué va a pasar? En ese brote no va a ser el daño. Si yo hago brote cada 3 meses, pero me hago resonancias y mis articulaciones no tienen ningún daño, ni deformidad, ni nada de eso. Entonces lo que le damos al paciente es mejor calidad de vida y prevenir las deformaciones, por ejemplo en la artritis reumatoidea, o en el lupus, o en la artritis psoriásica, o en la esclerosis múltiple. En EPOC se han obtenido muy buenos resultados. El problema con EPOC es, siempre hay que hablar, no solo en EPOC, en todos los pacientes que se hacen medicina regenerativa, cuáles son las expectativas, porque en EPOC nos pasa eso. El paciente quiere no usar nunca más mochila y eso no se lo vamos a poder dar. Nosotros lo que podemos hacer es que mejore la capacidad pulmonar, mejore el test de los 6 minutos, va a tener una mejoría, de hecho vemos los estudios y uy, es bárbaro, no, pero sigue utilizando mochila. Pero principalmente lo que sucede con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que estas células no es que van a formar nuevo pulmón, lo que hacen es liberar sustancias que lo que disminuyen es la fibrosis intersticial. Entonces la capacidad pulmonar, la elasticidad del pulmón mejora. Diabetes tipo 2, muy buenos resultados. No solo para el manejo de las glucemias, yo tengo pacientes que eran insulinodependientes, han dejado de ser insulinodependientes, pero son metformina requirientes. Yo no lo curo de la diabetes y de alguna manera lo tengo que medicar. Pero sí lo que previene es las complicaciones por la diabetes. Generalmente cuando hago pacientes con diabetes inyecto también a nivel de los gemelos para generar neovascularización para prevenir úlceras y posibles amputaciones. Enfermedad de Parkinson. Hay que saber que EPOC, autoinmune, EPOC, diabetes, Parkinson, Alzheimer, son enfermedades crónico-degenerativas y como el nombre lo indica, es crónico, lo va a tener siempre y va a progresar todo el tiempo. Entonces son pacientes que nosotros le decimos pacientes multidosis. ¿Qué quiere decir? Que una sola dosis no vamos a tener respuesta. Son pacientes que tenemos que darle varias, a veces cada 3 meses, más cuando hacemos autólogas, que la cantidad de células es muchísimo menor que cuando hacemos células madre cultivadas. Entonces, es un problema bastante importante. Nosotros tenemos la posibilidad de, al ser entrenadores y dar cursos y demás, darle la posibilidad a estos pacientes de poder hacerlo en curso sin costo, porque la verdad son tratamientos costosos y un paciente que se tenga que hacer cada 3 meses una dosis es difícil que lo pueda seguir haciendo y para nosotros es muy difícil obtener resultados y poder plasmarlo a nivel científico. Entonces hay que saber que si ustedes van a tratar un Parkinson y le van a hacer una sola dosis, van a sacarle plata al paciente, van a quedar mal ustedes, pues van a decir, me hicieron células madre y no me hizo nada. Y ahí es cuando entramos en descrédito todos los que hacemos células madre. Bueno, en la enfermedad de Parkinson y en Alzheimer siempre hay una controversia así acerca de la vía de llegada, si es a nivel intraarterial por hemodinamia o a nivel intratecal.
Lo que sí sabemos es que la célula madre, por el tamaño que tiene, no pasa la barrera hematoencefálica, pero eso no nos interesa a nosotros porque sabemos que las células madre no se van a transformar en neuronas, sino que van a liberar exosomas, que lo que van a hacer es estimular las células locales. Entonces, esos exosomas sí pasan la barrera hematoencefálica. Entonces, la vía de aplicación es de acuerdo a la que tenga una. Yo en mi consultorio no puedo hacer hemodinamia. Ahora, si estoy trabajando en una clínica, puedo hacer hemodinamia e irme hasta la cerebral e inyectársela. Pero si no tengo esa posibilidad, lo puedo hacer intratecal perfectamente. IAM y ACV. Ahora vamos a ver una filmina específica de cuándo se hace las células madre en este tipo de enfermedades, pero en el infarto agudo de miocardio está visto que lo que disminuye es la zona de penumbra y por lo tanto la cicatriz que queda a nivel del músculo cardíaco es menor, con lo cual la lesión y la fracción de eyección que se complicaría disminuye. Y en ACV también disminuye las secuelas. En arteriopatías periféricas vamos a tener casos acá, el doctor Leopoldo va a presentar unos casos formidables, pero se obtienen excelentes resultados porque las células madre generan neovascularización, circulación colateral. Y es muy utilizado en úlceras y en pacientes quemados. Ahora, ¿qué tipo de célula le pongo a cada tipo de patología? Bueno, lo primero que ustedes tienen que aprender, y yo siempre digo, cuando uno hace medicina regenerativa no tiene que estudiar una nueva especialidad. Al contrario, tiene que volver a la base. Tiene que volver a la facultad y volver a traumatología, volver a nutrición, hay que hacer pasos atrás, no tan especializados, sino es la base. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es qué es la enfermedad que tengo adelante mío, cómo se produce la enfermedad, cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Teniendo eso y sabiendo cómo es que funcionan las células madre, ahí puedo decir, bueno, me va a servir poder hacerle este tratamiento o la verdad que no le va a servir para nada. Hay que ver también si tiene enfermedades asociadas, porque, por ejemplo, viene un paciente que tiene artrosis y tiene asociada una enfermedad de Graves o una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, no le voy a hacer médula. Lo que le voy a hacer es tejido adiposo. La edad del paciente, viene la abuelita de 80 años y le voy a hacer tejido adiposo, no le voy a hacer médula. Y a veces la combinación de células madre es lo mejor, por ejemplo en pacientes diabéticos o en pacientes EPOC, la combinación de ambos tipos de células es lo más acertado. ¿Y cuándo las debo hacer? Cuando hay una lesión aguda, hay una liberación de factores de crecimiento, pero además hay dos factores de crecimiento o dos señalizaciones que nos importan más que todas. Una es el factor de crecimiento vasculoendotelial, porque necesitamos generar nuevos vasos para poder tener tejido. Y el otro es el SDF1, que lo que hace es reclutar células madre hacia el sitio de lesión. Cuando hay una lesión aguda, la plaqueta libera el SDF1. Entonces, lo más importante es hacerlo en agudo. Por ejemplo, en un IAM, en el momento del infarto, hay gran liberación de SDF1. Si yo no la voy a colocar intramuscular por un cateterismo o a nivel del seno coronario, que también se puede hacer, si la pienso poner por vía endovenosa, la única manera que lleguen es que haya grandes concentraciones de SDF1 para que la célula migre hacia ahí. Una vez que uno coloca una célula por vía endovenosa, lo primero que hace, el primer filtro que tiene es el pulmón. Y en el pulmón se quedan y anidan, es un efecto que se llama homing y empieza a liberar los factores o los exosomas en forma parácrina. Por lo tanto, en ACV y en IAM, en el momento agudo, es el más importante. Cuando estamos tratando enfermedades crónico-degenerativas, no hay liberación de SDF1, porque ya está en un estado crónico. Entonces, en ese momento, sí, las células madre hay que colocarlas en el lugar donde se encuentra la lesión. ¿Y cuáles son las formas de reintegrar las células madre? Pueden ser en forma intraarticular,
puede ser endovenosa, puede ser intraarterial con hemodinamia, puede ser intracardíaca, intratecal a través de una punción lumbar, intralesional, por ejemplo, en los ligamentos o en la dermis profunda cuando queremos hacer un rejuvenecimiento, o intralesional en las úlceras, intramuscular, por ejemplo, en el pie diamético que les comentaba que nosotros hacemos a nivel de los gemelos. ¿Y cuáles son dentro de las estrategias que podemos tener para complementar los tratamientos con células madre? Maritza va a hablar, así que voy a hablar muy por arriba para que después se puedan interiorizar más en profundidad. En primer lugar, los exosomas. Cuando yo estudiaba medicina, los exosomas se creían que eran unas vesículas que se encontraban cuando la célula iba a la apoptosis, hacia la muerte celular. Eso es lo que a mí me enseñaron en la facultad. Luego se vio que no, que es la manera de comunicarse entre las células. Los exosomas contienen diferentes tipos de sustancias, desde ARN, microRN, proteínas y demás, y tienen un target específico, una célula diana específica, y para que funcione de determinada manera. Entonces, ¿cómo se obtienen este tipo de sustancia, de exosomas? Lo que se ponen es a cultivar el tipo de células que me interesa. Por ejemplo, quiero tener factores tróficos neuronales, entonces pongo a cultivar neuroblastos para que entre ellos se empiecen a comunicar y liberen al medio estos exosomas, y ese medio de cultivo es el que después se concentra y nos venden a nosotros en viales. Esa es la manera de obtener exosomas. ¿Por qué es bueno? Porque, como les dije, las células madre autólogas no funcionan por diferenciación hacia el tejido, sino por liberación de estos exosomas. Entonces, podemos hacer un tratamiento de células sin células, ¿sí? Esto es lo que le hablaba de cómo se producían los exosomas. La alfa-2 macroglobulina es algo que está muy en boga ahora, y tiene que ver con las metaloproteinasas, que lo que hacen es degenerar la matriz celular. Y a nivel de artrosis, digamos, se vio que la alfa-2 macroglobulina disminuye en los pacientes, en el líquido sinovial de pacientes con artrosis. ¿Qué quiere decir? Que la alfa-2 macroglobulina es la que inhibe la función de las metaloproteinasas. Entonces, al estar disminuida en el líquido, significa que las metaloproteinasas siguen degradando cartílago. Entonces, la función de la alfa-2 macroglobulina es inyectarla a nivel local en una articulación para que no siga rompiendo cartílago. La alfa-2 macroglobulina se obtiene de la sangre. Hay una máquina especial que ya Maritza le vas a contar, que lo que hace es concentrar la alfa-2 macroglobulina. Estas son todas cosas que se vienen. Ahora bien, ¿cómo se produce la regeneración tisular? Ustedes saben que la regeneración tisular es un proceso que se da en fases. Estas fases se solapan en la cantidad de los días. Lo primero es la lesión. Una vez que se produce la lesión, la primera célula que aparece es la plaqueta. Acuérdense de la plaqueta, que no es una célula en sí porque no tiene núcleo, pero lo que hace la plaqueta es unirse en forma débil en un principio al factor de von Willebrand, que está embebiendo las fibras de colágeno. Hacen la primera adhesión ahí y empiezan a activarse y a liberar los factores de crecimiento. Se produce la agregación plaquetaria, se liberan más factores de crecimiento, se llaman células para que lo primero que hagan es degradar el tejido necrótico, y como primera barrera antibacteriana, macrófagos y linfocitos. Y luego llama y estimula a los fibroblastos a la generación de matriz celular. Una vez que se genera el tejido de granulación o la matriz extracelular, luego se genera la cicatriz, y esta cicatriz se va transformando hasta 2 años después de la lesión. ¿Qué hace el plasma rico en plaquetas? Que es otra de las formas terapéuticas que tenemos. El plasma rico en plaquetas no
salta ninguna de estas fases de hemostasia, inflamación, regeneración y remodelación. Lo que hace es acortar el tiempo de cada una de estas. Entonces, cuando lo hacemos en un deportista, que el doctor Ciano va a hablar de esto muy bien, pero cuando lo hacemos en un deportista, lo que estamos haciendo es que regenere más rápido el tejido lesionado, y son deportistas de alto rendimiento que necesitan volver a entrenarse y a jugar rápidamente. Esto, el plasma rico les permite eso. Y no solo eso de poder reincorporarse más rápidamente a su actividad, sino que el plasma rico lo que hace es potenciar el efecto regenerativo, con lo cual hay menor cicatrización y mayor tejido funcional. Entonces la cicatriz que se produce, por ejemplo, en un ligamento roto es mucho menor. Ustedes saben que cuando hay una lesión ligamentaria y una cicatriz en un ligamento, es probable que sometido a un esfuerzo se pueda cortar de vuelta. Entonces lo que hace esto es que el tejido funcional sea mayor que el cicatrizal, y con esto prevenir una nueva lesión sobre el sitio. Es muy fácil, ustedes saben, se saca sangre, se centrifuga, obtenemos un tubo donde en la porción inferior tenemos el plasma rico. Ese es el plasma rico que nosotros utilizamos. Esta es una clasificación que ya hace muchos años se da, donde tenemos el plasma rico puro, el plasma rico con linfocitos, la fibrina rica pura y la fibrina rica en linfocitos. Estos son los diferentes tipos de plasma rico que obtenemos, y lo vamos a utilizar dependiendo de lo que vamos a tratar. Mención especial, y se los muestro, si después tenemos tiempo daré una charla de plaquetas, si no, para otra vez. Lo que tenemos en el primer gráfico es una manera de generar fibrina rica en factores de crecimiento. La diferencia es que no la anticoagulo la muestra, sino que la gelifico, se forma una membrana. Esa membrana se utiliza para úlceras, como parches en úlceras, o se utiliza mucho en odontología. Bueno, el lisado plaquetario del que ya le hablé. En cicatrices y heridas crónicas, vamos a ver algunos casos, así ya voy terminando. Esta es una paciente que fue sometida a un HIFU, y el HIFU estaba mal calibrado, y todos los disparos se concentraron en un sitio de punción, y le hizo quemadura grave en la cara. Esta paciente se le hizo células madre y disminuyó muchísimo. Miren, la primera esta fue cuando vino, y esta es a los 90 días. Los tratamientos con células madre siempre los seguimos generalmente bioestimulando con PRP, una sesión cada 30 días por 3 a 4 sesiones. Cicatrices, aumenta la cantidad de matriz extracelular, entonces de tejido celular subcutáneo, mejora la calidad de la piel. Esto es a 30 días de... Obviamente no se le hizo por la cicatriz, una paciente con artritis reumatoidea que se cayó y así la suturaron, pobre. Otra cicatriz. Úlceras. Este es un caso que estamos viendo con el doctor Leopoldo, donde obtuvimos un crecimiento importante de los bordes de la úlcera, pero en estos momentos llegó un punto donde no podemos terminar de cerrarla. Bueno, estuvimos hablando de hacer nuevas terapéuticas para poder terminar de cerrar. Esto es un paciente que en realidad toda la pierna era una gran herida abierta en cierre por segunda, infectada, y estuvo con riesgo de amputación. Pacientes traumatológicos con necrosis focal avascular a los 30 días, con núcleo de osificación. Este es otro paciente traumatológico a los 30 días de células madre de tejido adiposo. Invitarlos por último a nuestros cursos que damos en Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a estar dando el curso de células madre en estos días acá en Venezuela. Tenemos nuestro curso de plasma rico en pacientes traumatológicos, que lo hacemos junto con el doctor Ciano, y nuestro curso de rejuvenecimiento facial, que lo hacemos junto al doctor Solet. Así que están formalmente invitados para venir a Buenos Aires a nuestro centro a formarse. Y por último, y esto es muy importante, cuando nosotros decidimos seguir el camino de la medicina regenerativa, sepan que no es para cualquiera, porque les van a bombardear de todos lados, les va a llegar descrédito de todos lados, principalmente de colegas. Entonces no es para todos. Si a ustedes no les gustan estar en el medio de la batalla con la banderita solito, no es para ustedes.
Y lo más importante es esto, que es que cuando uno los corrige y le dicen que estudien, los convierten en su enemigo. Entonces, intenten ser siempre sabios. Muchas gracias por su atención.